Durante siglos, España dominó mares y continentes. Desde el siglo XVI, su bandera ondeó sobre medio mundo: América, Asia, Europa, África. La Armada Invencible, las flotas de galeones, los tercios en Flandes. El imperio, donde no se ponía el sol, marcó la historia de Occidente. Es decir, los sucesivos fracasos coloniales, la pérdida de influencia global, el atraso técnico y la ausencia de una política de defensa sostenida hundieron a España como gran potencia en una irrelevancia prolongada. El siglo XX no fue mejor. Con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en 1898, España entró en un largo letargo geoestratégico. La guerra civil, la autarquía y la transición democrática supusieron un nuevo aislamiento relativo, y su fuerza militar, especialmente la naval, que quedó reducida a un papel meramente defensivo, o sea, de autodefensa. Las sucesivas modernizaciones fueron parciales, reactivas y subordinadas a intereses foráneos. En el escenario internacional, España quedó rezagada mientras otras potencias europeas incrementaban su presencia global mediante flotas oceánicas, aviación embarcada y proyección conjunta de fuerza. Pero en el siglo XXI algo está cambiando. España, empujada por las nuevas amenazas globales, la presión de la OTAN, los retos tecnológicos y una renovada conciencia estratégica, está emprendiendo el mayor esfuerzo de rearme desde la posguerra. El país ibérico se prepara para renacer como una potencia regional militar, con programas navales y aéreos de vanguardia, tecnología de sexta generación y una proyección oceánica inédita desde hace 150 años. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, España plantea una arquitectura militar no solo disuasoria, sino también expedicionaria, integrable en fuerzas internacionales, capaz de defender intereses propios allende sus costas. Es una transformación integral que afecta a buques, aeronaves, infraestructura, industria, doctrina y presupuesto. Este es el nuevo rearme español, y esta es su historia, de cómo el toro ha despertado y cómo esto influenciará a nuestros aliados y posicionará a España como una potencia de pleno derecho y a tener en cuenta, y no solo como una nación de segunda que obedece a la voluntad de otro Estado sin tener verdadera soberanía nacional. Si no me conoces, soy Entre el Mar y el Viento. No te olvides de darle like, activa la campanita, compartir y suscribirte, para no perderte nada de las novedades que publiquemos. Así que, sin más antelación, comenzamos con el vídeo. En cuanto a los programas que España está pensando en desarrollar y de aquellos que ya está metida, vamos a empezar a hablar por las fuerzas aéreas y el sistema FK. En cuanto al caza NGF y FK, es un caza de sexta generación con diseño furtivo, un supercrucero sin postcombustión, radar AESA de nueva generación, sensores IR-ST, fusión multiespectral y arquitectura modular. La velocidad estimada de esta nueva aeronave de combate va a ser un Mach 1.8 sostenido. También dispondrá de un motor con empuje vectorial desarrollado por ITP Aéreo con control adaptativo. Su carga útil interna podrá ser de hasta 10 toneladas, con misiles Meteor, Iris-T, bombas guiadas Paveway 4, Brimstone y pods de guerra electrónica. La bodega interna tendrá compartimentos modulables. La autonomía estimada de esta aeronave será de 1.500 km de radio de combate. Con repostaje en vuelo, la autonomía podrá ser casi limitada. La integración nativa con los Combat Cloud para misiones conjuntas aire-mar-tierra. Luego explicaremos qué es eso. También tendremos dentro del programa FK los drones remotos de combate o drone remote carriers. Tendrán capacidad de operar en enjambre con otras aeronaves, en conjunto también con otras fragatas. Tendrán navegación autonómica y teaming humano-máquina, es decir, que pueden ser operados híbridamente, tanto remotamente por medio de una red neuronal, por cual que se le da orden, un software a esos drones para que se muevan autónomamente, o como tradicionalmente se usan los drones, con operarios en tierra. Pueden ser embarcables desde plataformas navales, como por ejemplo el LHD Juan Carlos I, o en el futuro hipotético, portaaviones español que se está pensando desarrollar y construir. Su armamento pueden ser pod de guerra electrónica, misiles ligeros y cargas señuelos.
También tendrá enlace con Combat Cloud mediante comunicaciones cuánticas en desarrollo y enlaces encriptados. En cuanto al Combat Cloud, será una red de batalla digital que conecta sensores, cazas, drones, fragatas y satélites. Será un diseño distribuido y resiliente frente a interferencias, es decir, que va a ser un sistema que va a costar mucho para el enemigo destruirlo completamente. Tendrá capacidad de asignación dinámica de objetivos y redistribución de mando en combate. Es decir, que si por qué circunstancia una de las partes del Combat Cloud está indispuesta por cualquier cosa, puede cambiar inmediatamente a otra de las partes, sin influir en la eficiencia en combate. Y empezaremos hablando del programa naval con los submarinos S-80 Plus o la clase Isaac Peral. La Armada Española está recibiendo sus nuevos submarinos convencionales de la clase S-80 Plus, híbridos SSK AIP, de propulsión diésel eléctrica con sistemas de AIP, sistemas independientes de aire. Cada unidad mide aproximadamente unos 80,8 metros de eslora, con 7,3 metros de manga, es decir, el diámetro de casco de presión, y un calado de aproximadamente 6,3 metros, desplazando alrededor de 2.965 toneladas sumergidas. Poseen una velocidad máxima sumergida de más de 19 nudos, y en superficie del orden de 10 a 12 nudos. La cota de inmersión operativa se sitúa por encima de los 300 metros. Oficialmente, la clase S-80 puede sumergirse hasta 410 metros. Esta está optimizado para firma acústica baja, con un casco único multilámina y elevada automatización que permite una tripulación reducida de aproximadamente 32 marineros más espacio para 8 agentes especiales, por ejemplo infantería de marina o algún cuerpo especial. En cuanto al armamento, dispone de 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. El arma principal son los torpedos pesados, por ejemplo DM-2A4 de Atlas Electronic, guiados por fibra óptica, con alcance de aproximadamente 50 km y velocidad máxima de 50 nudos, aproximadamente, superior. Opcionalmente puede emplear otros torpedos, como el Mark 48, el Spearfish, etc. Además, la clase S-80 está preparada para disparar misiles encapsulados de crucero y antibuque, aunque España todavía no los ha adquirido como tal. Soporta el lanzamiento de Tomahawk, ataque terrestre y misiles antibuque, por ejemplo, los encapsulados Sub Harpoon AGM-84 o Exocet. También puede esparcir minas navales inteligentes de fondo, contra TOSAE, lanzadas desde torpedos. El sistema de combate integrado del S-80 reúne 30 sistemas de sensores y subsistemas. Entre sus equipos de detección destaca un complejo suite acústico, sonores activos y pasivos, cilíndricos frontales, de franco lateral y de casco, junto a sonares de detección de obstáculos. Lleva periscopios ópticos y térmicos de observación y ataque, radares de navegación para superficie y, en general, sistemas de vigilancia electro-óptica. Asimismo, integra sistemas SIGINT o de guerra electrónica y comunicaciones avanzadas. En suma, el S-80 Plus incorpora desde los sensores clásicos, sonores activos, pasivos y periscopios, hasta modernos sistemas de inteligencia de señales, SIGINT, detección de misiones propias y guerra electrónica, todo gestionado por el sistema de combate Lockheed Martin Navantia, ya que este sistema es una colaboración, digámoslo así, entre la empresa norteamericana y la empresa española. También tenemos los patrulleros de altura y corbetas de patrullaje europeo. La Armada operaba 4 patrulleros de la clase Serviola, 68 metros de eslora, 10,33 metros de manga y 1.106 toneladas de desplazamiento. Originalmente llevaba un cañón MK-22 de 76 mm y 2 ametralladoras de 12,7 mm. Actualmente reciben torres remotas con cañones Bassmaster 2 de 30 mm y 12,7 mm para modernizar su defensa. Su velocidad es de 20 nudos y dotación de 48 marinos. Estos patrulleros serían reemplazados por 6 corbetas de patrullaje europeo en cooperación con otros países. Estas nuevas corbetas, proyecto EPC o MMPC, tendrán menos de 110 metros de eslora, 3.000 a 3.500 toneladas de desplazamiento y alrededor de 5 metros de calado. Las esloras serán entre 5 o 6 metros también. Desarrolladas para misiones de patrulla y protección costera.
Superan los 24 nudos de velocidad máxima y llevan cubiertas de vuelo o helipuerto. Su tripulación rondará los 100 marinos. Estarán equipadas con sensores y armamentos modular de defensa, lanzadoras de misiles, tierra-aire de alcance medio y corto, sistemas de artillería de autoprotección y electrónica de misión adaptativa. El diseño europeo prevé armas para autodefensa frente a amenazas de superficie, aire y submarina, así como capacidad para UAVs de ala fija o rotatoria. Se estima recibir las primeras unidades a partir de 2030. La Armada las denominará Buque de Protección Marítima, MPM. Los BAM, clase Meteoro, son patrulleros oceánicos polivalentes de 94 metros de eslora, 14,2 metros de manga y 4,2 metros de calado, y aproximadamente 2.670 toneladas de desplazamiento a plena carga. Alcanzan 20,5 nudos de velocidad punta y tienen autonomía para semanas en el mar. Su armamento básico incluye un cañón Otto Melara de 76 mm y dos montajes remotos MK38 Mod 2 de 25 mm, además de dos ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm. La dotación estándar es de 46 tripulantes, a los que se suman hasta 26 especialistas, Gelo, UAP, Fuerzas Especiales, etc. Navantia construyó 6 BAM iniciales, 4 a 148 millones de euros cada unidad, y una quinta y sexta a 166,5 millones de euros cada unidad. O sea, la quinta y la sexta, las dos últimas. En 2023 se aprobó adquirir 2 unidades adicionales, versión mejorada ASW, por 550 millones de euros, que incorporarán sonares avanzados y capacidad de combate antisubmarino. También tenemos a los buques de intervención subacuática, BAM-IS. Por ejemplo, el nombre será de uno de ellos Poseidón. Estos son un complemento de los S-80, ya que van a ser básicamente los encargados de asistirlos cuando sea necesario. El BAM-IS Poseidón será el futuro buque de rescate y salvamento submarinos de la Armada Española. Basado en la plataforma de los buques de acción marítima, presenta una eslora de 84,6 metros, aproximadamente, digámoslo, 85 metros, una manga de aproximadamente 18 metros y un calado de aproximadamente 5 o 6 metros. Su desplazamiento será de unas 5.000 toneladas y alcanza unos 15 nudos de velocidad máxima sostenida. Llevará una dotación básica de unos 60 tripulantes, con capacidad para ampliar los A84 si la operación es altamente exigente. En cubierta cuenta con helipuerto para un helicóptero ligero y una amplia plataforma de popa con una grúa pórtico de 50 toneladas de capacidad. El BAM-IS está concebido para búsqueda y rescate en profundidades extremas de hasta 3 km de profundidad, según su diseño. Se equipa con múltiples medios de intervención submarina, por ejemplo, un ROV, Remote Operated Vehicle, 2 vehículos tripulados por cable y uno capaz de descender hasta 2.000 metros y el otro hasta 3.000. AUV, Autonomous Underwater Vehicle, un vehículo autónomo para exploración de hasta 3.000 metros. Sistema de sonares y de posicionamiento, sonar de barrido lateral, VDS y sensor paramétrico para mapeo del fondo, así como sistemas de posicionamiento hidroacústico y ecosonda. También tendrá instalaciones de buceo y rescate, 2 cámaras hiperbáricas, una fija y una transportable, telefonía submarina, sistemas de suministro de aire Heliox para subsiniestrado, campana de inmersión y contenedores de emergencia ELSS. También tendrá sistemas de rescate NSRS también tendrá sistemas de rescate NSRS, SRDRS, espacio y preparación para alojar a los vehículos de rescate submarino de la OTAN, NSRS, y el sistema SRDRS de campana de buceo. El Poseidón también integrará equipos de mando y control de Navantia, sistema SCOMBA, para la coordinación de misión y defensa cercana, pero no porta armamento ofensivo pesado. Su función es el auxilio submarino, no es de combate naval. En conjunto, el BAM-IS reforzará enormemente las capacidades de rescate y salvamento y auxilio submarino de la Armada Española. Completando la nueva flota del S-80 Blue será complementada con este nuevo buque, además de poder ofrecer ventilación hasta 630 metros de profundidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente suministrar oxígeno si el oxígeno que tiene ese submarino siniestrado está altamente cargado con CO2, o si la operación de rescate tardará varias horas o incluso días, dando la opción de poder sobrevivir varias horas o incluso días a la tripulación. También tenemos a la joya de la corona, las fragatas F-100, clase Moriface. Serán la escolta principal futura, miden 145 metros de eslora, 18 metros de manga y desplaza 6.000 toneladas. Su presupuesto total es de unos 4.300 a 4.400 millones de euros.
Inicialmente se prevén 5 unidades. La dotación será de 150 tripulantes por unidad. Está diseñada como fragata multipropósito con énfasis en guerra antisubmarina. El buque incorpora sensores avanzados, mástil integrado con radar 3D, guerra electrónica, etc. Y será hipersensorizado, con gemelo digital. Su sistema de combate, SCOMBA, incluye radar antiaéreo Aegis, usado también en las fragatas F-100. En cuanto al armamento, llevará un cañón Leonardo de 127 mm en proa, munición inteligente de largo alcance, estaciones remotas Sentinel-30, cañón de 30 mm y Sentinel 12.7 mm para defensa cercana. Dispone de un lanzador vertical MK-41 con 16 células, 2 módulos de 8 unidades para misiles antiaéreos SM-2 de medio y largo alcance y ESSM de corto alcance. Además, porta 2 lanzadores antibuque cuádruple para hasta 8 misiles Harpoon y 2 tubos gemelos lanzatorpedos, torpedos MK-54. En guerra antisubmarina, integra 2 sonares activo blando, Captas 5 y un sonar de casco Bluemaster, con sistemas acústicos digitales y comunicaciones submarinas. Su planta motriz diésel le da 21,3 nudos de velocidad y 6.000 millas náuticas de autonomía. La primera F-110 se entregará en 2028 y las siguientes cada año hasta 2032, consolidando la capacidad de escolta de la flota. También tenemos una parte de ese programa de renovación y ampliación de la flota española enfocada también en los buques hidrográficos. Para renovar la flotilla hidrográfica, la Armada ha encargado 2 buques hidrográficos costeros, BHC, a Navantia, contrato firmado en 2023 por 150 millones de euros cada uno. Cada buque hidrográfico costero mide 47 metros de eslora y desplaza aproximadamente 900 toneladas y tiene una dotación bastante reducida, de solo 30 personas, por su alto grado de automatización. Cuentan con equipos especializados, ecosondas multias, sonda de barrido lateral, ROPS, USV, etc., para levantar cartografía náutica y datos oceanográficos en agua poco profunda. Tienen autonomía para aproximadamente 3.000 millas náuticas, o sea, con aproximadamente unos 15 días de navegación, y pueden operar con biocombustible, avanzando a la transición ecológica. Estos buques sustituirán al veterano Antares A30. Además, se prevé un buque hidrográfico oceánico BHO más grande. Su entrega está aproximadamente para 2028, para trabajos en áreas profundas. La modernización también incluye actualizar el Alerta, un buque de inteligencia y guerra electrónica y otras unidades auxiliares. De estos buques no se sabe mucho, pero se sabe que uno de ellos tiene, digamos, la simbología EW, que en inglés sería Electronic Warfare o guerra electrónica. Por lo tanto, se sabe que España está planteándose actualizar con un buque con mejores capacidades, evidentemente. En el ámbito logístico a gran escala se proyectan 3 buques nodriza, código LXX, con inicio de construcción hacia 2029. Estos buques multirol servirán de apoyo en alta mar. Tendrán plataformas para helicópteros y drones, así como capacidad de reaprovisionamiento, perdón por ese fallo, de combustible, víveres y munición. Su misión será garantizar el abastecimiento de las flotas desplegadas y extender su permanencia operativa, abastecimiento de largo alcance y sostenido, que es para lo que están pensados. Aunque aún no hay un diseño definitivo, se indican que serán embarcaciones flexibles, capaces de operar tanto en aguas profundas como en cercanas a la costa, reforzando así la autonomía logística de la Armada. No cabe olvidarse de los cazaminas, pieza fundamental en el desminado de áreas críticas. La Armada prevé la llegada de 6 nuevos cazaminas hacia 2033. Estas unidades modernas incorporarán sonares y sistemas de eliminación de minas de última generación para asegurar las rutas marítimas y contrarrestar amenazas submarinas. Complementan este programa la modernización de media vida de los 6 cazaminas de la clase Segura actuales, que tienen aproximadamente 54 metros de eslora y tienen un casco de PRFW, o sea, básicamente fibra de vidrio reforzado, que incluye actualizar dentro de este ámbito su sonar y electrónica de combate para prolongar su vida útil otras 2 décadas. En conjunto,
Esta renovación garantizará que la escuadra contra minas permanezca eficaz ante nuevas amenazas y tener una flota lo suficientemente grande para mantener unas buenas competencias en este ámbito crítico también en los conflictos que se librarán en el futuro. Dentro de los proyectos de modernización y ampliación de la Armada también tenemos un proyecto para un petrolero de flota, el proyecto BAC-2. Se desarrollará un buque de aprovisionamiento de combate 2, o BAC-2, para reforzar la logística naval, previsto para principios de la década de 2030. El BAC-2 está basado en el Cantabria A-15 y medirá 174 metros de eslora, 23 metros de manga y calado de 8 metros. Desplazará unas 19.500 toneladas. Solo el LH de Juan Carlos I tiene mayor tonelaje en armada. Este buque poseerá una dotación de 164 tripulantes. Su potencia será proporcionada por dos motores diésel de 10.890 kilovatios cada unidad, que le dará una velocidad máxima o punta de 21,3 nudos y 6.000 millas náuticas de autonomía. Contará con 5 estaciones de reabastecimiento en travesía, 2 por banda y 1 en popa. Y también grúas de manejo de carga de hasta 20 toneladas. También poseerá una cubierta de vuelo y hangar para helicópteros medianos y pesados. Dispone además de planta de tratamiento de aguas y hospital a bordo. El contrato fue adjudicado a Navantia. Se aprobó en 2025 con una visita del presidente español a la sede del astillero, con un presupuesto en el entorno de 650 a 703 millones de euros. El BAC-2 sustituirá al A-14 Patiño, que fue construido en 1995 y entregado a la Armada, y operará junto al Cantabria A-15 a partir de 2030, ya que en esa época se habrá posiblemente dado de baja el Patiño, ya que habrá llegado casi a sus 40 años de servicio, asegurando la proyección de combustible y víveres de la flota, tanto española como aliada. Modernización de la flota existente. También hay que tener en cuenta de que parte de la flota no está completamente obsoleta, es decir, que están a media vida o a 3/4 de su vida operativa. Junto a las nuevas construcciones, el plan estratégico enfatiza actualizar las unidades heredadas. Lo principal que se va a modernizar, las fragatas F-100, clase Álvaro de Bazán. Las 5 unidades recibirán un Mid-Life Update, que incluye modernizaciones de radares, integración de nuevos misiles y equipamientos, por ejemplo, células adicionales de VLS y capacidades avanzadas de guerra electrónica. Estas mejoras asegurarán que las F-100 sean operativas hasta que ingresen las F-110 completamente, extendiendo su vida útil hasta 2040 o un poquito más. También, como ya mencioné anteriormente sobre el buque de inteligencia y guerra electrónica, pues como se tiene pensado dar de baja del servicio el ex-alerta, se ha incluido en el plan la construcción de un nuevo buque Electronic Warfare, de ahí las siglas EW, o sea, de guerra electrónica, para sustituir al ALEC alerta. Hay que recordar que lleva activo desde 1992 y ya va para 33 años, está en el tercer último cuarto de su vida operativa. En 2025 se asignaron 105 millones de euros para este programa. El nuevo buque será encargado hacia 2028 y reforzará la inteligencia electrónica de la Armada con sensores y sistemas modernos para el reconocimiento de señales y ciberdefensa. Un proyecto de proyección anfibia bajo el proyecto SIPAE, Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente. Se renovarán las capacidades de asalto anfibio, por los cuales se menciona la adquisición de vehículos anfibios de combate nuevos que reemplazarán a los ya obsoletos AAV-7A1 usados por la Infantería de Marina. Además, se trabajará en la modernización de los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla, así como de las lanchas de desembarco para actualizar sus sistemas logísticos y de mando, ya que hay que recordar que Galicia y Castilla tienen entre 25 a 27 años, que están llegando al tercer último cuarto de su vida operativa. En conjunto, estos programas aseguran que la Armada mantenga eficientes sus capacidades de proyección de fuerzas desde el mar a tierra. Y la guinda del pastel, siendo lo último mencionado, pero no lo menos importante, España ha encargado a Navantia, un astillero español, un informe de viabilidad para un posible portaaviones Catobar de la Armada. Como ya mencioné, ha encargado un estudio de viabilidad para diseñar un portaaviones de lanzamiento por catapultas, Catobar, que supondría
nuestra primera unidad de ala fija de este tipo. Se proyecta una cubierta con más de 260 metros de eslora y desplazamiento del orden de 40.000 toneladas aproximadamente, es decir, se basará en la doctrina de Charles de Gaulle, el portaaviones nuclear francés. Según los informes, contaría con un sistema de lanzamiento avanzado, probablemente catapultas electromagnéticas EMALS, y un sistema de detención por cable, permitiendo operar aviones convencionales de gran peso. El objetivo es embarcar hasta unos 30 cazabombarderos y apoyos aéreos de última generación, por ejemplo, el F-35C, Rafale M o los futuros aviones navales del programa FK. Esto ampliará enormemente la capacidad de proyección naval de España y reduciría la dependencia de aviones Stolp, como el Harrier, alineándose con la doctrina de portaaviones tradicionales de países aliados, como mencioné, como los franceses o los americanos. En cuanto a las dimensiones y la capacidad, el nuevo buque tendría un porte similar al de Charles de Gaulle, francés, aproximadamente 260 metros de largo y 40.000 toneladas de desplazamiento, con capacidad para unas 30 aeronaves embarcadas. Este portaaviones tendría un calado aproximado de 8,5 metros y una manga de 64,36 metros. En cuanto al lanzamiento y las recuperaciones de las aeronaves embarcadas, se prevé el uso de catapultas, como ya mencioné, que no se saben si van a ser a vapor como los estadounidenses o catapultas electromagnéticas, EMALS. Evidentemente, este portaaviones tendría cables de detención al estilo Catobar moderno. Esto permitiría salida continuas de aviones pesados, incluyendo aviones de alerta temprana o reabastecedores, con plena carga de armas y combustible. En cuanto al ala embarcada aérea, incluiría cazabombarderos de nueva generación y apoyo aéreo. Actualmente hay disponibles varias opciones, como por ejemplo el F-35C, el Rafale M francés y eventualmente los derivados navales del programa FK, ya que evidentemente son ahora mismo las únicas versiones nivel OTAN que son a nivel competentes para el portaaviones español. A diferencia de los actuales Harrier, estos aparatos requieren pistas de despegue convencional, que el Catobar proporciona. Por lo tanto, si es necesario comprar algún que otro avión de despegue vertical, pues no hay ningún problema. En cuanto a la propulsión de este portaaviones, sería de propulsión convencional, de gas turbina combinadas tipo COGAG o COT-LAG, siguiendo la experiencia previa española, por ejemplo, con las fragatas F-100 y las plantas de buques similares, como la italiana Cavour y el diseño turco Mugen. No se usaría propulsión nuclear para la política nacional, ya que en cuanto a la defensa y sistemas, pues se dotaría de sensores y armas de defensa aérea antisuperficie propios, por ejemplo, misiles de medio alcance ESSM, Sea Sparrow o Sea Scepter, sistemas CIWS, etc., comparables a los de fragatas Aegis para proteger la flota embarcada. En total, este portaaviones elevaría la capacidad estratégica de España dentro de la OTAN, facilitando interoperatividad con Francia, Estados Unidos o Reino Unido, y habilitando a tareas de escolta de flotas y proyección de fuerza oceánica. Aunque ya he mencionado anteriormente las modernizaciones, voy a dar un hincapié un poquito más profundo para explicar bien, ya que no lo expliqué de manera correcta. Además del estudio del portaaviones Catobar, la Armada pues contempla profundos programas de actualizaciones de sus buques actuales, incorporando nuevos sistemas y armamentos. En concreto se ve que las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán tendrá una modernización integral de las 5 unidades Aegis. El gobierno aprobó fondos de 14 millones iniciales para actualizar el radar SPY y luego afrontar una profunda actualización de combate, sensores y armas. Se adopta gran comunalidad con el sistema y armamento de las futuras fragatas F-110. Esto se hará para que sean básicamente se hará este sistema para que tanto las fragatas F-100, que son más antiguas, y las F-110 puedan tener una compatibilidad casi absoluta para poder tener mejores niveles de defensa. La MLU incluye nuevos software de combate, radares mejorados y armamento avanzado para afrontar amenazas balísticas e hipersónicas. Este programa, cada unidad costará de 2.000 millones de euros en total, alargando la vida operativa de estas fragatas hasta mediados de los años 2040. Cazaminas de la clase Segura.
el Consejo de Ministros ha aprobado invertir unos 135 millones de euros en modernizar los 6 buques Casamina Segura, comisionados entre 1997 y 2004. El plan MLU abarca actualizar el sonar y los sistemas integrados antimisil y de contramedidas de estos buques obsoletos. Se financiará en 4 anualidades hasta 2027, con el fin de mantenerlos operativos como flotilla de contraminado hasta al menos 2040. Uno de ellos debe ser restaurado su casco, ya que sufrió hace varios años un accidente, es decir, que se tendrá que aplicar capas de fibra de vidrio encima de la fibra de vidrio antigua. Es complicado la modernización del casco de estos buques porque no es en sí acero ni material ferroso, son básicamente fibra de vidrio, por lo tanto es más complejo su mantenimiento, pero necesario. También tenemos a los famosos buques Galicia y Castilla, que son 2 buques de asalto anfibio absoluto. Los 2 asaltos anfibios veteranos, que tienen el Galicia 27 y el Castilla 25 años, recibirán mejoras para prolongar su vida útil. Aunque los detalles no se han hecho públicos, se espera que incluyan renovaciones de sistemas de mando, sensores, comunicaciones y apoyo a helicópteros vehículos. Estas actualizaciones asegurarán que las plataformas anfibias sigan disponibles como cabeza de lanza de proyección de fuerza durante al menos 25 años más. También tenemos al LHD Juan Carlos I, el L-61, el buque de proyección estratégica o su designación OTAN, Landing Helicopter Dock, que de ahí viene el LHD, estará en dique seco en 2025, ya que está sufriendo una profunda modernización de su sistema de propulsión. En su reforma se reemplazarán los antiguos POT de propulsión Siemens por los nuevos Azipod ABB modelo MO 1800 para resolver problemas de vibraciones, entre otros problemas. La varada, de aproximadamente unos 6 meses, incluye también reconexión de miles de metros de cableado, instalación de software actualizado del sistema de control integrado y obras en ventilación, climatización y los grupos diésel W7. Esta inversión de aproximadamente unos 30 millones de euros garantiza un sistema de propulsión más fiable para la segunda mitad de la vida operativa de este buque. Los proyectos de modernización naval incluyen cambios estructurales en los buques LHD Juan Carlos I, donde se sustituyen sus potes de propulsión y se actualizan numerosos sistemas a bordo. También este programa de modernización profundo de la Armada Española prevé construir 2 LHD Juan Carlos más. No se sabe si serán uno para sustituir a Juan Carlos cuando llegue el momento y el otro se construirá para que sean casi contemporáneos, o simplemente se construirán 2 a medio y largo plazo para complementar las capacidades del LHD. También tenemos contramedidas, CUAS y nuevos armamentos. La Armada también está dotando a sus buques de nuevos sistemas contra amenazas asimétricas. En 2025 ha adquirido munición programable de 76/62 mm, el proyectil Otto Melara HE MOM, con espoleta multifunción para los cañones existentes. Esta munición antidrón de alta cadencia y fragmentación está diseñada específicamente para interceptar enjambres de vehículos remotamente controlados hostiles. Se realizará pruebas de disparos reales para verificar su eficacia y compatibilidad con las fragatas y patrulleros equipados con cañones Otto Melara 76/62. Además, se han comprado fusiles antidrones portátiles ATL Europa para neutralizar a los UAV comerciales en vuelo, mediante inhibición de sus señales de control. Estas incorporaciones mejoran la defensa cercana de las unidades de la flota contra la proliferación de drones. En conjunto, estos programas de modernización y adquisición de equipamiento, entre armas, sensores y sistemas de defensa nuevos, están orientados a mantener la Armada Española en un nivel tecnológico puntero y a extender la vida operativa de sus principales buques. La combinación de unidades actualizadas y la potencial adquisición de un portaaviones Catobal garantizarán a España una capacidad de proyección naval mucho más amplia en las próximas décadas. Y como mencioné al principio del vídeo, será un país a tener en cuenta y no será un país cuya soberanía no tenemos realmente y estamos a servicio de potencias extranjeras, principalmente de los Estados Unidos y los ingleses o franceses. Durante décadas, la Armada Española navegó entre la gloria del pasado y las limitaciones del presente, pero el despertar ya ha comenzado. La vieja flota da paso a una nueva era de acero, sensores y de propulsión silenciosa.
desde las profundidades abisales patrulladas por los S-80 hasta la potencia bruta de las futuras fragatas F-110, desde la precisión quirúrgica de los cazaminas de nueva generación hasta la descomunal presencia proyectada por un futuro portaaviones Catobar. Todo apunta a un solo horizonte, la recuperación de la supremacía marítima en el Mediterráneo y más allá. España ya no solo construye barcos para mantener una línea de autodefensa, construye flotas para cruzar esas líneas. Con cada célula de misiles verticales instalada, con cada sistema acústico desplegado, con cada plataforma lanzada al mar, se alza una armada que no solo protege costas, sino que proyecta fuerza, inteligencia y soberanía. La estrategia ya no es defensa, es disuasión y dominio. Y mientras los astilleros vibran al ritmo del acero moldeado y las cubiertas reciben nueva generación de armamento, hay algo que vuelve a emerger, la voluntad de ser potencia naval. Porque España ha recordado quién fue y ha recordado lo que puede ser. Y cuando el primer reactor del portaaviones ruja en cubierta, cuando esas fragatas nuevas escolten al Leviatán y los submarinos S-80 floten en silencio bajo la sombra de las grandes flotas del mundo, el mar sabrá que la bestia ha despertado y que España se la deberá tomar en cuenta sí o sí. Si te ha gustado este vídeo, y ya que lo has demostrado llegando hasta aquí, no te olvides de darle like, compartir, activar la campanita y suscribirte, porque así nos ayuda a que nos motiven para seguir subiendo contenido y así, a su vez, ustedes pues, nos ayudan a ampliar la comunidad y llegar a más gente e informar a más gente. Así que, hasta la próxima.